Me parece que es muy interesante rescatar la palabra eficacia, porque para mi propia idea, cuando hablamos de eficacia, estamos relacionando una intención con un acto. Y acá yo traería a colación una frase que es axioma de mi vida, que es de Freire, el pedagogo, que habla de la palabra verdadera. La palabra verdadera es reflexión y acción, las dos cosas juntas. Y la eficacia justamente tiene que ver, para mí, entender con esto. Porque si no, está dándose como en este momento, en nuestra realidad de procesos de familia, donde salvo muy respetables y honrosas excepciones, se está maltratando a las criaturas, se está maltratando a los adultos, en general hablo de las madres porque es la mayoría, pero también hay padres protectores, se está maltratando a los adultos que, sobrellevando su propio estrés postraumático de la noticia tan terrible que es, que presumo que debe ser saber de que la persona con la que uno estableció un vínculo afectivo haya abusado de su propio hijo, en lugar de que el sistema de justicia haga una mirada donde la balanza estuviera más para el lado de las víctimas, en realidad está inversamente proporcional. El sistema está protegiendo a los agresores. Y también creo que no es casual, porque estamos hablando de incesto, estamos hablando de abuso sexual infantil, y estamos hablando de prostitución infantil, y estamos hablando de pornografía infantil, y estamos hablando de cantidad enorme de adultos pedófilos. No es casual. Yo creo que esa mirada también la tenemos que hacer. En el proceso de familia, el SAP no lo mencionan en general, salvo algunos artículos que todavía en algunas revistas jurídicas escriben sobre el SAP, aunque ya sabemos que es inexistente científicamente. La metodología del SAP en los procesos de familia son las revinculaciones forzadas, donde se obliga a las criaturas a ver, a estar con ese padre acusado de incesto o de violencia, inclusive contra su voluntad, y donde no solamente se produce y hay una responsabilidad en lo que nos toca a nosotros los jueces, que es cierto que tenemos una escala mayor de responsabilidad porque somos los directores del proceso, pero también, y yo quiero que sea visualizado, también hay una responsabilidad muy grande de los profesionales de psicología que actúan en organismos administrativos, que son peritos oficiales, y que, o por ignorancia, aunque como decía el doctor Rosanqui, en estos temas la ignorancia es criminal, o porque ideológicamente están de acuerdo y se dan situaciones, como me tocó a mí en un caso muy concreto, donde un asesor de menores mandó una exaltación de la figura paterna como un valor en sí mismo, cuando la figura paterna no es un valor en sí mismo, es igual que la figura materna. La figura paterna y la figura materna se legitiman desde la esencia del ser humano en su relación humana con ese ser que es un hijo. Por eso también cuestiono no solamente el tema de las revinculaciones, tengo una postura absolutamente en contra de este tipo de revinculaciones, porque se enmascaran en el interés superior del niño, pero en realidad es en el interés superior del pater. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Constanza Jorbe y de Alerta Vida ONG. Mi consulta era particularmente para los cuatro, ¿sí? Para los cuatro disertantes, y puntualmente con respecto a lo que es la utilización del síndrome de alienación parental, ¿sí? Mi consulta era para saber qué recomendación, qué nos recomendaban a nosotros en casos de
de causas de abuso sexual o violencia intrafamiliar, donde la parte denunciada utiliza el síndrome de alienación parental y tiene algún profesional de la salud que firma también el pretendido síndrome, y muchas veces que se causan justamente sentencias donde se va avalando este síndrome. ¿Qué nos recomiendan a nosotros para utilizar? ¿Qué medidas deberíamos tomar desde el punto de vista de cada uno de ustedes? La pregunta fácil. Más fácil. Yo creo que son muchas estrategias. No sé si me escuchan bien. Son muchos caminos. El camino jurídico es lograr más o menos una buena ayuda de un buen abogado. Es difícil. Yo les digo las realidades. Con relación a lo que estaba diciendo la licenciada Baita, con relación al tema de las peritos, ¿no? Y las psicólogas, y un poco, no es directamente para que sea para ustedes, pero por ahí es interesante en los procesos por si hay psicólogos. Yo creo que los psicólogos, cuando son peritos, tienen una gran responsabilidad ética también. En el caso de esta resolución que trascendió mía, las profesionales tuvieron conductas muy fuertes y éticas. Y por ejemplo, fue muy interesante que la primer profesional que atendió a esta criatura, ella puso un plazo, dijo: yo no puedo dar un dictamen de si esta criatura es o no abusada en poco tiempo, yo necesito tantos meses. En el caso mío lo respeté, pero es interesante que los psicólogos hagan valer su espacio como peritos. Otra cosa que me parece interesante, que eso lo dejo un poco a consideración de los psicólogos porque no es mi ámbito, que es muy importante cuando transcriben los diálogos con las criaturas en las entrevistas, porque es, a mi entender, es un buen elemento contundente de prueba de opinión de la criatura frente a jueces que por ahí quieren tergiversar, o profesionales psicólogos que no transcriben y tergiversan o cuestionan lo que las criaturas le dijeron. Entonces es otro elemento que puede ser bueno. Otra cosa que también puede ser buena, y una vez se lo escuché a la licenciada María Cecilia López, que ella decía que ella acompañaba a sus pacientitos. Es otro derecho que ustedes pueden propender, a que el profesional que atiende a la criatura durante un tiempo exija, y las normas son como las que decía el doctor Rosansky, son la Convención de Derechos del Niño, las 100 reglas de Brasil, del Estado. Porque, como dijo el doctor Rosansky, la Constitución argentina, en su artículo 75, inciso 22, ha incorporado estos tratados como operativos, obligatorios. Los jueces, los legisladores, los políticos, somos todos pertenecientes al Estado y tenemos el deber de hacer efectivos los derechos de los niños en los procesos judiciales. Y hay otra norma internacional que es muy importante, que son las 100 reglas de Brasilia, que recalcan el deber que tiene el Estado de disponer las defensas para los vulnerables. ¿Y ustedes creen que puede haber alguien más vulnerable que un niño? ¿Cómo puede ser posible que no solo en el ámbito de los procesos de familia, donde uno ve que los adultos que protegen a las criaturas en estos delitos denunciados tienen que recurrir a defensas oficiales que con suerte caen en personas que son capacitadas y tienen sensibilidad humana, pero muchas veces, como no hay dinero, no hay interés. Ustedes piensen qué terrible que es en el otro ámbito, que aunque yo soy juez civil, puedo verlo, que es el ámbito penal, donde si estas madres hacen la denuncia y si no tienen la posibilidad económica de tener abogados y actuar como querellante, no puede haber control sobre la diligencia de los otros órganos judiciales que tienen responsabilidad, que son los fiscales, los jueces de garantía, los asesores de menores. Porque acá yo a veces
digo que asumo la responsabilidad que tenemos los jueces. Y en realidad, en concreto, con relación a mí, yo sostengo lo que digo con mi trabajo, porque también hay que empezar a discriminar, que hablemos y seamos coherentes con lo que hablamos. Pero también hay una responsabilidad de todos los otros organismos que están trabajando en el tema niño. Por ejemplo, los organismos administrativos que trabajan en las localidades, los servicios locales y zonales. ¿Hay gente capacitada? ¿Se les está dando el presupuesto que amerita los derechos de los niños? Porque nosotros acá estamos hablando de procesos de familia donde hay mamá, hay papá, pero ustedes piensen las situaciones de abuso sexual infantil donde o no hay mamá y papá o en ese ámbito hay abuso por ambas partes. ¿Quién los protege a esas criaturas? Por eso me parece muy importante que evidenciemos las verdades, que las pongamos sobre las mesas y que tratemos de ser lo más simples posibles para llegar a la verdad y a la justicia y para quebrar la impunidad de los agresores.